comunión. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermoso el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. No hay nada más hermoso que poder adorarle a Él. Jesús es el Rey soberano, cuando lo sabe. Jesús es el más importante en nuestras vidas, ¿cuánto lo saben? Es a Él a quien adoramos, es a Él a quien servimos, por Él lo damos todo, aleluya. Solo Él es digno de toda adoración. Yo quiero que usted abra la palabra del Señor conmigo. Gloria a Dios, en el libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer una hermosa porción de la palabra de Dios allí. Tema de hoy: el Rey ya vino. El Rey ya vino. ¿Cuántos lo saben? El Rey ya vino. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Él ya vino? Aleluya. Y Él está en medio de nosotros. Aleluya. El versículo 28, Lucas capítulo 19, versículo 28. Vamos a leer un poquito la palabra del Señor. Y dice así: ¿cuánto la tienen? Gloria a Dios. Si usted se puede colocar de pie, no tiene impedimento, hágalo. Recuerde que esta palabra es la más sagrada, la que más se debe reverenciar, la más hermosa, la que nos edifica, es nuestro alimento, aleluya. Ella es poderosa, es la palabra de Dios. La entrada triunfal en Jerusalén es el título de la lectura. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciéndole: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ¿qué decían? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios, ayúdanos a conocer el tiempo que estamos viviendo, Dios. Ayúdanos a reflexionar sobre lo que tú nos das todos los días, Dios.
Ayúdanos a meditar profundamente sobre la vida que nos has dado, Señor. Porque la vida es solamente un suspiro. Es un pasón, Dios. Es un respirar solamente, Dios. Es un abrir y cerrar de ojo, Padre. Ayúdanos a contemplar tu gloria y a dejarnos dirigir por tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre glorioso de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitar a todos aquellos que tienen su celular, si usted puede apagarlo, si usted puede ponerlo a un lado. Este momento es un momento especial para que el Espíritu de Dios pueda hablar a su corazón y nada lo entretenga, porque sé que lo que más entretiene en la congregación a un ser humano es el celular. Sonó la alarma que llamaron, es impresionante, pero hoy vamos a concentrarnos. Si usted no lo puede apagar, bueno, pero sí vamos a concentrarnos en lo que Dios hoy quiere darnos. Quiero, hermanos, empezar diciéndole que Jesús, nuestro Salvador, es nuestro Rey. Y Él habita en nuestros corazones. Y nosotros lo amamos como Señor, lo amamos como Rey. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para agradar a ese Rey. Nosotros entendemos, quizás acá en el área acá del occidente, no entendemos mucho lo que es un reinado, lo que es un rey o lo que tiene que ver con reinado. Quizás no lo entendemos porque es un poquito complicado. Sí es complicado porque un súbdito o una persona que está entre los reyes tiene que ordenarse a lo que ellos son como rey. Y nosotros acá no entendemos mucho, más entendemos de gobierno, que los insultamos y le decimos tantas cosas y bueno, fallamos en eso. Realmente como iglesia no debemos hacer eso, pero a veces fallamos en eso. Pero en lo de reinado es completamente diferente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, la Biblia nos habla en el capítulo 3, versículo 15, que Dios iba a mandar o mandó una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del mal, que es Satanás. Y desde ese entonces se ha librado durante toda la historia una guerra que quizás, hermano, muchas veces, como en el caso de Job, estuvo involucrado en medio de todo sin saber qué estaba pasando. Y cada uno de los que estamos aquí también en algún momento sabemos y entendemos que estamos librando una guerra que muchas veces ni entendemos. Pero lo impresionante de esta guerra o lo que sea que estemos pasando, tenemos que entender algo, que el Rey está con nosotros. Y que ese Rey es vencedor, que ese Rey es victorioso, que nosotros ponemos sobre Él nuestras vidas, nuestros corazones, y por eso Él es coronado por todo lo que nosotros hacemos. Cuando decimos derramo el perfume, ¿delante de quién estamos derramando ese perfume? Delante de ese Rey grande y maravilloso. Ahora, a través de la historia, nosotros encontramos que Dios le dio una palabra a Moisés, se la dio a Josué. Y en medio de esa palabra que se le dio a estos siervos de Dios, y le dijo que ese pueblo iba a entrar a la gran Canaán, a poder reinar y estar ahí y vivir una vida feliz. El Señor también le dijo que podía pasar lo negativo si ellos no obedecían. Y Dios una y otra vez le manda profetas al pueblo de Israel diciéndole que vivan conforme a lo que Él le había mandado, pero el pueblo siempre fue rebelde. Tanto así que en un momento dado, Siria invade Israel, la destruye completamente, y Judá es invadida por Babilonia y la destruye completamente. Hasta el templo de Jerusalén, como había dicho en un mensaje anterior, fue destruido.
fue quemado, fue incendiado. Ese templo fue completamente destruido. Yo me imagino el dolor que pudieron experimentar aquellos ancianos de Jerusalén cuando vieron lo más sagrado que ellos tenían en Jerusalén destruido. Y fueron expatriados, fueron llevados a otra tierra. Mira, ahora mismo Estados Unidos está con una invasión de migrantes y están sacando gente de Estados Unidos por doquier para que vayan a su tierra. Y yo me imagino, hermano, la odisea que tienen que estar sufriendo esta gente que no son de Estados Unidos y que lo están buscando por todas partes para mandarlo para su tierra. Quizás no quieren ir. En estos días oí la noticia que mandaron, creo que eran guatemaltecos. Mandaron a uno, lo deportaron y la esposa se autodeportó para estar con su esposo y su familia. Y a los dos los mataron. O sea que no podían estar en Guatemala. Pero ella decidió volver a su patria y los mataron. Y uno entiende de que estar expatriado es algo muy fuerte, muy difícil. El no estar en el lugar de tu familia donde tú estás no es fácil. Por eso el Señor nos manda amar a los extranjeros. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, hermanos, vamos un poquito más adelante. Y en medio de todo el proceso de la historia, llegamos a la vida de Daniel, un profeta inspirado por Dios, que cuando él había escuchado, quizás cuando jovencito, la profecía de Jeremías que decía que iban a estar cautivos 70 años y 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Ahora él quería indagar y quería saber acerca del futuro, qué iba a pasar. Y dice la historia que él indagando, porque él dice que comenzó a ayunar, y ahí también explico algo, porque muchas veces nosotros decimos, yo estoy haciendo el ayuno de Daniel. ¿Y cómo era el ayuno de Daniel? No era con agua y con legumbres y frutas. Y son 21 días. No. Ahí hay dos pasajes diferentes. En el capítulo 1, Daniel comía legumbres porque él no quería contaminarse con la comida del rey. No era un ayuno, él estaba comiendo. Y en el capítulo 9, él está orando a Dios. Él le hizo una petición al Señor. Él quería saber qué era lo que iba a pasar con su pueblo, porque ya casi se cumplían quizás estos 70 años. Y él preguntó, oró, y dice que el príncipe de los aires se opuso a que la palabra llegara. Y tuvo que venir el arcángel Miguel, que es guerrero. ¿Cuántos saben que él es guerrero? ¿Cuántos lo saben? Pero no lo pongan ahí en la pared y que ángel guerrero, no hagan eso. Pero él en la Biblia se representa como el arcángel guerrero. El arcángel Gabriel es mensajero, él no es guerrero. Y él era que traía el mensaje. Entonces se le opuso al príncipe de Persia. Y tuvo que venir el arcángel Miguel, que sí es guerrero, a combatir y que ese mensaje pudiera llegar. ¿Qué significa? Que muchas veces usted está orando y usted no encuentra la respuesta. Hermano, siga orando. Quizás Daniel oró el primer día y no vio la respuesta. 2 días, 10 días, 11 días. Él no paró de orar. 21 días orando y pidiéndole a Dios. Y al 21 día tuvo la respuesta. Una respuesta tan tremenda que repercute en el Nuevo Testamento. Tanto así, hermano, que en el Nuevo Testamento usted ve que este pasaje de la entrada triunfal aparece en los 4 evangelios. Es algo poderoso. ¿Cuántos saben que es algo poderoso? Aparece en los 4 evangelios. Tremendo. Y Daniel pregunta. Y cuando Daniel pregunta, el Señor le dice, mira, yo voy a bendecir a mi pueblo. Yo me voy a acordar de mi pueblo. Yo lo voy a volver a su tierra. Faltan tantos tiempos, son 70 semanas y ellos van a volver, ya está en la última semana, ellos van a volver a su tierra. Qué tremendo, ¿no? Pero hay un versículo allí donde dice Dios hablando, desde el día, ay, santo es el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto alaban al Señor? Hermano, el Señor es específico.
El Señor es tan real y poderoso. El único que conoce el futuro es Dios. Y Él nos lo revela a nosotros. Y le reveló a Daniel lo que iba a acontecer, esto que estamos leyendo. Y una semana antes que Jesús fuera crucificado, dice que Él hizo entrada triunfal en Jerusalén, pero lo hizo, hermano, montado en un pollino de asna, en un burrito. Él no lo hizo como ese rey sorprendente, majestuoso, con un vestido púrpura largo, bañado de oro, sino que lo hizo de la forma más sencilla posible. Y esas cosas, hermanos, fueron lo que ocultaron a Jesús del mismo enemigo, porque el diablo estaba esperando que cuando naciera alguien con mucha opulencia, alguien coronado, alguien que venía en un palacio. Y Satanás buscando a Jesús en un palacio. Él nace en un pesebre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En un pesebre nació. Qué contundente, hermano, el choque cuando a Herodes se le dice: hey, nació un rey. Mira, algunos dicen, aquí entre nosotros, algunos dicen que cuando a Daniel se le reveló eso, como él parece que no tuvo, él era eunuco, los eunucos no tienen hijos. Él tenía muchas riquezas y él estuvo en 4 reinos: Babilonia, Persia, Medo. Y supuestamente se cree que él, en su grupo de estudios y los que tenía allí para enseñarle, porque él era uno de los sabios, él pudo acumular riquezas y dijo: mira, esas riquezas van a ser para un rey, así que guárdenla bien. Y de generación en generación, hasta que se cumplió el tiempo, aquellos magos que vinieron del oriente, mira, una de las cosas que yo quiero que nosotros podamos entender, no eran 3 maguitos que venían ahí en burritos. Ellos eran reyes, ellos eran ricos, y cuando viene un millonario, lo que sea, lo sigue un séquito de gente. Entonces ellos no estaban ocultos. Por eso ellos fueron al palacio y fueron atendidos de una vez. Y ellos, hermanos, sí pudieron encontrar al Salvador del mundo. Y cuando ellos llegaron, ellos no vieron en qué casa vivía. Ellos no vieron qué tenía puesto. Ellos no vieron si tenía corona o no. Ellos no vieron si era de la realeza. Ellos sabían que ese era el rey y que debía de ser adorado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Debería de ser adorado. Y ellos se postraron y derramaron delante de él sus tesoros. Dice, abrieron sus tesoros. Ahora, hermanos, nos vamos acá y encontramos a Jesús entrando de forma triunfal. ¿A dónde estaba entrando? A Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén era la ciudad capital del reino. Y en el tiempo que él estaba entrando a ese lugar, hermano, nadie se podía llamar señor ni rey, porque merecía la muerte. Porque los que estaban reinando eran los romanos. Y era un imperio muy terrible, muy duro. Era terrible, hermano, con sus detenidos. Lo oprimían, lo destruían, y así mismo tenían a Israel. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que Jesús habla y dice: mira, vayan a ese lugar, consigan un mulito, un hijo de asna, un pollino que nadie lo ha montado. Si alguien les pregunta por qué lo están desatando, ustedes le digan que el Señor lo necesita. ¿A cuánto de lo que estamos aquí nos necesita el Señor? ¿A cuánto de lo que estamos aquí realmente nos necesita el Señor? Hermano, ese pollino jamás se pudo imaginar que sobre él, aleluya, sobre sus lomos, él iba a cargar al Rey de Reyes. Él iba a cargar al Señor de Señores. Y dice que cuando llegó ahí lo montaron
montaron sobre ese pollino, pero no lo montaron así pelado, sino que se quitaron sus mantos, porque los judíos ellos siempre tenían mantos encima de sus vestidos, y comenzaron a ponerlo tal y como un rey encima de ese pollino, y ahí montaron al Salvador, ahí montaron al rey y comenzaron a andar hacia la ciudad. Mira, muchos dicen que esa misma multitud que gritó Hosana al que viene en el nombre del Señor es la misma que gritó crucifícale después. Pero la Biblia especifica que los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús no eran 12 solamente. ¿Sabe usted eso? Porque cuando Él resucitó se mostró a más de 500 de sus discípulos. Imagínense, Él tenía seguidores fuertes y firmes. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos comenzaron a gritar en alta voz. Habían dos grupos ahí, los fariseos y también los discípulos de Jesús. ¿Qué hizo que el pueblo entendiera que algo estaba pasando, que una profecía se estaba cumpliendo ante sus ojos? ¿Qué fue lo que hizo que eso pasara? ¿Qué hizo que ellos pudieran conocer en ese momento lo que estaba pasando para gritar Hosana al que viene en el nombre del Señor? Mira, hermano, cuando nosotros estamos en la atmósfera de Dios, en el nivel que Dios quiere que estemos, nosotros vamos a descubrir los misterios del reino. Nosotros vamos a conocer las profundidades del reino. Nosotros vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a conocer el propósito por el cual usted y yo estamos en este lugar. Usted lo va a conocer, usted lo va a entender, pero no lo va a entender ni con celular, ni mirando televisión, ni mirando Netflix. Hermano, es tiempo que nosotros volteemos la mirada para poder tener ese encuentro con el Señor realmente. Porque muchas veces, hermano, decimos, sí, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo, pero no lo hacemos a la medida que deberíamos de hacerlo. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando esa multitud estaba gritando, estaba profetizando lo que un día profetizó el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, cuando decía, ahí viene tu rey montado en un pollino, humilde. Hermano, esa humildad tiene que caracterizarnos a nosotros. Te ofendieron, perdona. Te hicieron algún daño, perdona. Hermano, ¿de dónde venía Jesús? Jesús venía del cielo, de donde hay un reino donde era adorado por siempre, donde se montó en un pollino. ¿Qué pusieron encima? No pusieron un manto de oro, pusieron sus vestidos sudaditos, lo pusieron allí. Y para Jesús fue algo tremendo y maravilloso, porque cuando Él entró a la ciudad, Él no iba, hermano, pensando en reinar físicamente, sino que Él iba, hermano, irrumpiendo en el mundo espiritual para que realmente hubiera salvación para ti, para mí. Porque ese fue el anuncio de su muerte. ¿Sabía usted eso? Ese fue el anuncio de su muerte. Y dice la Biblia que cuando Él llegó a la ciudad, Él lloró. Hermano, que el Señor no llore por nosotros, sino que podamos hacerlo sonreír. ¿Por qué Él lloró? Él lloró porque la ciudad no entendía. Porque la ciudad no entendió el tiempo que estaba viviendo. Ellos no entendieron que entrando a la ciudad iba su rey. Ellos no entendieron que el que venía montado en ese pollino humilde era el Salvador. Ellos no lo entendieron. Tampoco lo entendió el enemigo. Créalo que no lo entendió. Y es maravilloso, hermanos. Dice que Jesús lloró allí en la ciudad. Hay por lo menos 3 veces en la Biblia donde Jesús lloró cuando estaba por resucitar Lázaro.
Lloró en el monte de Getsemaní. Dice que sus lágrimas eran como, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y dice que ahí se lamentó y se dolió profundamente. Y en esta ocasión también. Ahora, ahí Jesús dice, mira, lloro porque yo sé lo que va a pasar en esta ciudad. Esta ciudad va a ser destruida. Y no va a quedar piedra sobre piedra. Toda va a quedar destruida. Van a estrellar sus niños. Va a haber algún caos. Y eso pasó, hermano. Jerusalén fue sitiada. Y fue sitiada de tal modo, hermano, que dice la historia que ellos, hermano, le cortaron la comunicación externa contra esa ciudad. Y no solo eso, sino que no tenían alimento, no tenían agua, estaban muriendo. Y para colmo de males, ellos incendiaron el lugar más sagrado que ellos tenían, que era el templo. Y el templo cayó y fue destruido. Y quedó ni piedra sobre piedra, ceniza. Ese fue el segundo templo que ellos hicieron. Jerusalén se volvió a reconstruir acá en el tiempo de Constantino, cuando Constantino dijo que era cristiano. Y abolió tantas cosas que era para destruir a los cristianos, pues Dios lo usó en ese tiempo. Pero yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Es Jesús tu rey? ¿Lo amas como rey? ¿Lo honras como rey? Él es el Señor realmente de nuestras vidas. Hacemos lo que dice ese rey. Cuando yo oro por una persona que acepta a Jesús, siempre digo, Señor, que ellos repitan, te acepto como Salvador y como Señor. Como Salvador, porque Él nos va a salvar, Él nos salva. Como Señor, porque yo estoy entregando voluntariamente mi vida al Señor, al servicio del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús entró a Jerusalén. Pero ya Jesús entró a Jerusalén. Ahora Él quiere penetrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora Él quiere hacer su voluntad perfecta dentro de cada uno de nosotros. Y saben, hermanos, hay muchas cosas que impiden que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. Aquí en Panamá, nosotros tenemos una gran cantidad de creyentes. En Colón, en Panamá y en todas las provincias hay muchos creyentes. Tú vas por la calle y tú le preguntas, de 5, 3 te dicen que son cristianos. Sí, hermano. Pero ¿dónde están los frutos del cristianismo? ¿Dónde están los frutos de lo que yo digo ser o yo profeso? Que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Yo estuve en un retiro. Yo vine ayer en la tarde, casi en la noche. Y saben, iglesia, a nosotros nos desafiaron. Hay un lema nuevo a nivel de todo Panamá. Yo no sé si va a ser a nivel global, pero de Panamá. Lo primero, la misión. Oiga este título. Lo primero, la misión. ¿Sabe qué estoy diciendo? Que sobre todos los planes, proyectos que yo tenga, la misión debe ir primero. ¿Cuál es la misión? La gran comisión. ¿Qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicate el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y le digo algo más, iglesia. Miren esto. Nosotros somos gentiles. En su gran mayoría creo que no hay ni un judío acá. Estamos viviendo el tiempo de gracia. Porque la Biblia habla de 70 semanas. Y la semana 69 se cumplió cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Y desde ese momento se abrió un parámetro especial para cada gentil en este planeta. Falta una semana. La semana de los judíos. La semana de salvación de ellos. Esa semana que falta
está en suspenso porque se abrió un parámetro muy amplio para que nosotros conociéramos el amor de Dios, para que nosotros manifestáramos el amor de Dios, para que nosotros proclamáramos a otra gente el amor de Dios. Esa es la razón por la cual usted está aquí, iglesia. Esa es la razón principal por la cual nosotros nos congregamos. Venimos aquí a reforzarnos para salir a llevar esa palabra fresca y ungida a la gente que no conoce al Señor. Estamos viviendo el tiempo de gracia, pero un día se cerrará para cumplirse la última semana. ¿Sabe cuál es la última semana? La semana de la gran tribulación. Y ese periodo de la gran tribulación, dice la Biblia, que es un periodo cual nunca antes se ha visto en toda la historia de la humanidad. Y en ese periodo dice que se va a manifestar un anticristo, alguien que dijo que es Cristo, y va a tratar de hacer todo lo que Jesús hizo, milagros, señales y prodigios. Se va a manifestar como el Hijo de Dios. Inclusive va a ser tan contundente su engaño que los judíos, que son los más recios, van a creer por un tiempo en él. Iglesia, ergíos, el tiempo del fin se acerca. Quizá usted está esperando un rey, pero el rey ya está entre nosotros. Abraza a ese rey, ama a ese rey, vive para ese rey. Proyéctale al mundo que tú tienes un rey dentro de ti, que tú amas con todo tu corazón y que tú lo proclamas donde vas. Cuando tú oyes una noticia, tú la mandas por todas partes. La mandas en el WhatsApp, tú mandas la noticia para que todo el mundo sepa que hubo algo grande que pasó. Pero lo más grande que ha pasado es que Cristo murió en la cruz del Calvario para darle redención al ser humano. Y usted y yo tenemos que proclamar esa grandeza donde quiera que vayamos, iglesia. Hermano, no menosprecie a ninguna persona. Háblele a todo el mundo de Cristo. Y quiero decirle, iglesia, nosotros estamos aquí adentro. Cualquier hermano nuevo que venga, abrázalo. Bríndale una taza de té, una taza de café. Comparte con él. No lo menosprecie. No diga, no es que no lo conozco, no, es que vas a conocerlo. Vas a entenderlo, le vas a dar lo que tú tienes. Lo vas a alimentar con ese alimento espiritual que tú has recibido por años. Aquí nadie puede decir yo no puedo. Todos tienen un recurso espiritual que Dios le ha compartido, le ha dado para que lo comparta con otros.